Pocas páginas gozan de tanto poder para desencadenar el humor involuntario como aquello que el escritor dedica a relatar la experiencia de sus primeras lecturas. De la importancia que el tema en sí mismo posee, este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador y considera que cualquier dato íntimo constituye una revelación inefable de que sus lectores recibirán entre ávidos y anonadados. Las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse, ese instante en que por fin se acoplaron, se transforma en una epifanía única, redactada, por lo general, con una solemnidad que no puede dejar a ningún lector, me he prendido la cámara, que no puede dejar a ningún lector indiferente. La risa que sacude al leerlo, para decirlo con una frase memorable de Foucault, Foucault es el mejor escritor de la historia, gana a Barthes, proviene aquí del contraste entre el propósito y los resultados. Se promete una revelación, es cierto, pero no resulta el hecho más natural del mundo que a un escritor le agraden los libros y que en alguna oportunidad haya leído uno por primera vez. ¿En qué consiste la novedad entonces? En una narración en donde todos los datos se conocen o se infieren con facilidad, ¿dónde reside la sorpresa? ¿Pretenderá el escritor, como anhelaba Flaubert, una página que sostenga exclusivamente en el estilo? En el estilo, no. Hasta el menos avesado de los lectores sabe que ningún escritor llegaría a afirmar que nunca ha leído y que considera la lectura como una pérdida de tiempo. A pesar de que el propósito consiste en revelar un misterio, ocurre que todos los datos confluyen en la obviedad. Traicionado por su vanidad, disfrazado de altruismo, quien escribe supone en el lector la obsecuencia y la candidez. Una fácil coartada lo induce a expresarse con la suficiencia de un renombrado maestro. Se busca, en apariencia, argumentar en favor de los libros y de la lectura, pero solo se habla en realidad en favor de sí mismo y ningún otro asunto. Como se sabe, agrada más a un literato como este de hablar en primera persona. Se trata de una destreza que innegablemente domina mejor que nadie. Vea, este texto, cuando lo leí pues para la clase, para resolverlo, me dio como, fue como, como, dice cómo decirlo. Es verdad lo que dice ahí, porque en la semana, yo no sé, yo publiqué en los estados de WhatsApp un gráfico muy bonito. Y el gráfico estaba en inglés, pero el gráfico se entendía todo lo que tenía que decirse. Y eso yo lo publiqué. Cuando al rato yo vi que otra persona tomó la imagen, no tengo problema con eso, tomó la imagen y lo intentó explicar en esa cosa que uno copia. Y yo me dije, yo pensé así, esto sí es mucha tontería, ¿no? Para explicar algo que ya se entiende, pues explicar lo que ya está explicado, no, ¿cierto? Yo pues me quedé como así, yo dije, no, pues qué tontería tan grande, así pensé, qué tontería tan grande explicar lo que ya está explicado, pero yo dejé eso así. Cuando al rato fui a ver los estados, seguí viendo estados, cuando vi que alguien más le había tomado el screenshot a ese estado que habían cogido mío y habían escrito. Y yo, sí hay una tontería más grande que esa. Creer que necesitan que les expliquen lo que ya está explicado. ¿Cierto? Entonces como me dio como así como puta, y así pasan a la universidad. ¿Cierto? Como borreguitos, como que el otro explica en su vanidad, queriendo darse el lujo de, yo entendí, miren mi reflexión, miren lo que yo aprendí de lo que yo estoy publicando. Y llega otro más huevón, perdónenme la palabra, llega otro más huevón y lee una explicación de algo que ya está explicado y cree que está haciendo bien, cree que está pensando. Ay, eso ya me dio rabia y yo mismo me pregunté y yo ¿para qué soy profesora? yo ¿para qué soy profesora si yo no aguanto a esta gente? Yo no soy capaz con la gente que necesita explicación de la explicación, no. Yo entiendo que hay cosas que uno dice, pues madre, yo no entiendo.
y uno las explica, pero con lo que está explicado y que llegue otro huevón y lo explique, oh, qué gran explicación, si eso ya estaba ahí, si eso ya, ay. Entonces este texto me hizo recordar esa situación, entonces lo leí ay, como con rabiecita, como, ay, pucha. Bueno, buenas noches, señor. No, no están en clase. Solo bueno de mis clases, mis estudiantes no son así, ya les he dado mucho palo para que no sean así. Y si son así, ahí mismo les digo, ahí mismo les voy cantando por el chat. ¿Qué les está pasando? Ah, soy yo, no, no, Sebastián. Yo sí entiendo. Listo. Más les vale. Es que qué rabia que a uno le vayan explicando lo que ya está ahí. Ay, una rabia. Pues yo sé que hay cosas que la gente que están ahí, pero hay personas que intentan que le expliquen, pero a mí me da como, pues si está ahí. No sé, soy muy mala profe, creería yo. Profe, yo no vi tu estadística. Empecemos, que ya esto se puso turbio. Bueno, antes de empezar con la pregunta, ¿cuál es el tema del primer párrafo? Es que yo sí sé. ¿No? Gracias. ¿Cuál es la idea central del primer párrafo? Bueno, no empecemos por orden. ¿Cuál es el tema del párrafo? La redacción de las primeras lecturas de un escritor. Se la compro. Pero, Mayrin, hace falta hacer claridad en qué es lo que escribe alguien sobre sus primeras lecturas. ¿Sí? Porque no solamente son las primeras lecturas, sino esa escritura que hace el escritor ingenuo de sus primeras lecturas. Muy bien. Ese como tema, idea central. Muy bien, María Fernanda. Yo quiero que veamos aquí esto con mucha atención. Yo quiero que vean una cosa del texto. Empecemos. Pocas páginas gozan de tanto poder para desencadenar el humor involuntario como aquellas que el escritor dedica a relatar la experiencia de sus primeras lecturas. Se nos está diciendo que hay un humor en unas páginas que hace un escritor de sus primeras lecturas. O sea, hay escritores que escriben sobre sus primeras lecturas y eso genera humor. ¿Qué es generar humor? Hacer reír. O sea, que hacen reír. Hasta aquí yo no sé, hasta este punto de la lectura, yo no sé si ese hacer reír es positivo o negativo, porque es que uno puede hacer reír a alguien y eso está bien. La ingenuidad del escritor al escribirlo. La ingenuidad. Cuidado, Mariana, que no es la ingenuidad. O sí será la ingenuidad. No, no es la ingenuidad. Eso, más bien por la vanidad. Pero sigamos. De la importancia que el tema en sí mismo posee, ¿cuál tema? El de las primeras lecturas. Este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador. Aquí yo ya entiendo, el autor me está diciendo, vea, aquel que escribe sobre sus primeras lecturas produce humor. Pero cuando él me dice acá, ese escritor, el que hace eso, el de escribir sobre sus primeras lecturas, lo hace desde una postura como aleccionador, como él es el que enseña, él es el que sabe, ¿cierto? Él es el que la tiene clara. Entonces uno ahí ya dice, aquí hay una sátira, pues una sátira no, una ironía, como una crítica, ya se empieza a sentir como un sarcasmo, no. Sí, es una crítica como cercana a la sátira. Listo. Sigamos. Y considera que cualquier dato íntimo constituye una revelación inefable de sus lectores
que sus lectores recibirán entre ávidos y anonadados. Esto que se está diciendo acá, y es una claridad o una puntualidad, una ampliación de ese asunto aleccionador que se siente el escritor. ¿Listo? Por eso está Lee. Las incidencias que debieron sortear al lector y al libro para encontrarse en ese instante en que por fin se acoplaran, se transforman en una epifanía única, redactada por lo general con una solemnidad que no puede dejar a ningún lector indiferente. Miren acá cómo el autor, Jaime, está diciendo, vea, para que un lector se encuentre con un libro, pues tienen que pasar cosas azarosas, del azar, ¿sí? Pero el lector cree que eso que está diciendo es algo que está predestinado para alguien, porque pues si entre todas esas cosas azarosas que vivió y se encontró con el libro de él es por algo. Entonces cree que está diciendo algo sagrado, solemne, algo muy importante. La risa que sacude al leerlo. ¿Leerlo qué? Pues el texto, leer al escritor que escribe sobre sus primeras lecturas. Para decirlo con una frase memorable de Foucault, está citando a Foucault como, no sé por qué, no he leído tanto de Foucault, sé que Foucault habla sobre la vigilancia y el control y todas esas maricadas de por qué nos comportamos como nos comportamos en masa. No sé por qué está diciendo eso, la risa que sacude al leerlo. Proviene aquí, pero lo está citando, pues, uno asume aquí que el autor reconoce a Foucault como alguien de relevancia. Proviene aquí del contraste entre el propósito y los resultados. La risa que sacude al leerlo proviene aquí del contraste entre el propósito y los resultados. Una cosa es yo querer escribir algo con solemnidad, algo que va a decir la gran lección, y otra cosa es lo que en verdad sucede. Listo, hasta ahí vamos normal, es lo que el autor está diciendo sobre la disposición que tienen los escritores al hablar de sus primeras escrituras. Se promete una revelación, es cierto, pero no resulta el hecho más natural del mundo que a un escritor le agraden los libros y que en alguna oportunidad haya leído por primera vez. Acá se está cuestionando el asunto de, pues para, no es lo, pues para qué como decir, qué importancia o relevancia tiene que un escritor me escriba sobre sus primeros acercamientos a la lectura, si yo ya sé por el simple hecho de ser escritor que tuvo un acercamiento diferente a lo normal a la lectura, que precisamente eso lo llevó a la escritura. ¿En qué consiste la novedad entonces? Pues de qué me vas a hablar vos a mí, qué es lo nuevo que se me va a decir de que un escritor desde sus primeros años haya leído. Entonces él está con estas preguntas cuestionando ese asunto de considerar el tema con tanta profundidad y tanta relevancia. Espera que no he llegado al punto, espera que apenas voy llegando. Es una narración donde todos los datos se conocen o se infieren con facilidad. Él está diciendo esa historia de que el escritor habla sobre sus primeras lecturas. Eso es fácil de saber, tiene un impacto con X narrador, con X escritor, con X historia que lo ha impactado mucho y lo ha llevado a que quiera contar su propia historia. Eso es lo que está diciendo el autor, que yo también creo en él. ¿Dónde reside la sorpresa? Pues, ¿dónde está lo mágico venir a contarme esa experiencia de lectura? Pues usted me podrá decir que su primera lectura fue de Sade. A los 8 años usted leyó a Sade. Pues qué sorpresa, pero en la esencia es lo mismo. Un gran impacto con un escritor que le provocó un montón de cosas adentro, que lo transformó en su manera de ver el mundo y lo llevó a escribir, lo que está diciendo Jaime hasta acá. ¿Pretenderá el escritor, como anhelaba Flaubert, aquí está citando a otro, uno ahí no entiende que Jaime sabe que Flaubert es un asunto de referencia? Además, nosotros sabemos que Flaubert es un gran escritor de la historia, Flaubert francés, y no me acuerdo qué más hizo, pero yo sé que es del literato de los literatos. Pretenderá el escritor, como anhelaba Flaubert, una página que se sostenga exclusivamente en el estilo. Y él ahí mismo, mire, toda esta carreta, todo esto que nos está diciendo hasta acá, ahí mismo responde no.
Inmediatamente nosotros como lectores, cuando vemos ese no, se nos viene una cabeza a la pregunta, se nos viene una pregunta a la cabeza y es, ¿y entonces? ¿Cómo así que no? ¿Por qué no? Listo, no, y entonces, pues, si no es eso, entonces, ¿qué? Pues, ¿qué es lo que me quieres decir, Jaime, con todo este carretazo que me acabaste de dar? Entonces él dice, hasta el menos avesado de los lectores sabe que ningún escritor llegaría a afirmar que nunca ha leído o que considera la lectura como una pérdida de tiempo. A pesar de que el propósito consiste en revelar un misterio, ocurre que todos los datos concluyen en la obviedad. Hasta esta parte de aquí, solo hasta esta parte de aquí, pudimos ver a qué quería llegar el autor. Aquí reside la idea central de todo este párrafo. Nos echó todo este carretazo para podernos decir que un escritor obviamente ha escrito, ¿cierto? Que los escritores saben que leer es un asunto supremamente importante para la vida y el desarrollo de todos, y que él mismo, Jaime, considera que a pesar de que el propósito consiste en revelar un misterio, o sea, que si yo me propongo a decir lo que nadie más ha dicho sobre Caperucita Roja, perdón, no de Caperucita Roja, sino del hecho de que el impacto que tiene la lectura en los escritores, todo eso es obvio. Entonces ahí, sí, mi querida María Fernanda, entonces ahí tengo la idea central. Si yo estuviera leyendo este texto resaltando, pues, con las cosas más importantes, no resaltaría lo que a mí más me impacte. Yo nunca he sabido resaltar pues lo que más me genera emoción en nada. Yo dejo que me genere emoción. Pero cuando tengo que resaltar, resalto siempre lo importante. Y lo importante son las oraciones que logran decir y concretamente todo lo que el autor quiere dar a entender. Una, dos, tres, cuatro, cinco, resume todo este párrafo. Con estas cinco líneas usted responde todo el examen. Pues las preguntas que están hechas sobre este párrafo. Porque esto condensa todo lo que se nos dijo. Y cuando yo le digo, a pesar de que el propósito, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito? Usted me va a decir, dar una idea aleccionadora. Porque ya en el texto se nos ha dicho qué es lo que el autor se propone cuando quiere escribir sobre sus experiencias con las primeras lecturas. Entonces, es como la cabeza de todo este párrafo. Aquí está encerrado todo. ¿Sí la vieron? ¿Sí vieron la comprensión? Esto tratando de resolver un poco, creo que sé que hay que trabajarle más a lo que me decían en la última clase de la dificultad que tienen para poder identificar las ideas y el tema. De la manera más sencilla que se los puedo decir, nenes, es que yo entiendo lo que se me dice en cada idea, que es lo que yo les he enseñado desde el principio. Yo entiendo la afirmación que se me dice de aquí hasta aquí. Yo la comprendo. Profe, pero ¿qué es comprender? Pues yo veo la idea, yo quiero a qué quiere llegar el autor. Cuando digo humor voluntario que el escritor genera en las primeras lecturas, al escribir relatar la experiencia de sus primeras lecturas. Ya. Y eso lo uno con la segunda idea, que va hasta acá. Y lo que hago es conectar esa idea central de acá, o sea, esa idea que me están provocando ahí con la primera. Pero muchachos, yo ya hago eso de manera automática, y usted también, porque usted aprendió a hacer esto en quinto de primaria. Y eso ya se hace de manera automática, solamente que tenemos que hacerlo consciente, que usted sepa que eso es lo que está pasando. Y eso es lo que usted tiene que hacer todos los días cuando se levante y lee al menos 15 minutos, porque yo sé que usted todos los días se levanta y lee 15 minutos. Bueno, ahora sí, segundo párrafo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea y el tema del segundo párrafo? Y los escucho a ustedes. Este es más fácil.
Vamos a empezar con la primera, sencilla. ¿Cuál es el tema? Muy bien. Mayri, yo sé que cuando tú escribiste vanidad, sabías que era la vanidad del escritor, ¿cierto? Pero cuando tú solamente pones vanidad, no estás diciendo lo que el autor está diciendo en el texto, ¿cierto? Entonces, tienes que tener más conciencia de eso, Mayri. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que lo estás pensando y lo estructuras en la cabeza, pero yo necesito que seas plenamente consciente de que cuando dices del tema, tienes que decirlo explícitamente, porque a la final eso es lo que te está evaluando el maldito, que lo entiendes con la totalidad de lo que es. ¿Listo? El escritor es un picado aletoso, sí señor. Sobre todo los que, no es que ustedes porque no les toca este mundo tan horrible de la escritura, pero los literatos son la cosa más horrible que no hay trapito con que cogerlos. Bueno, ya tenemos claro el, el tema. ¿Cuál es la idea central? El literato, traicionado por su vanidad, busca argumentar a favor de los libros, pero no hace nada más que hablar de sí mismo. Traicionado por su vanidad. Yo no diría que traicionado, sino como entregado a su vanidad, impulsado, sí, como cediendo a a su deseo, prescreyéndose el más, pero sí, lo que estás diciendo, yo no diría traicionado, aunque no esté, pues, no está mal dicho, que creería que Jaime Vélez tampoco diría que traicionado. El literato busca argumentar a favor de los libros, pero no hace nada más que hablar de sí mismo. Bien. Yo diría que la idea central es que la vanidad del literato, del escritor, lo supera él mismo, ¿cierto? Bueno, ahora sí, pasemos a las preguntas. Pero ¿por qué se va el tiempo tan rápido? Primera pregunta. El enunciado, las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse ese instante que por fin se acoplaron, encuentran una idea análoga al fragmento. Aquí se nos está pidiendo identificar que A es igual a B. En este caso, A es esta oración que hay acá, este enunciado, y B lo desconocemos. Nos dan 4 opciones de respuesta para coincidir. Para empezar, tendríamos que entender qué se nos pide en la oración. Se nos habla las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse ese instante en que por fin se acoplaron. Se nos está hablando del encuentro entre el lector y el libro, ese momento en que se encontraron como resultado de unas incidencias. Eso es lo que se está diciendo en esa oración. Las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse. Ya. Entonces, lo más importante de toda esta oración es que el autor nos quiere dejar claro de que el resultado del encuentro y el libro es gracias a unas incidencias y estas incidencias son azarosas. Hay que encontrar en las opciones de respuesta unas que coincidan con ese asunto de lo azaroso. Pues creyéndose el más. Profe, pero ¿cómo así que no es traicionado? ¿Y cómo que Jaime no lo diría si está literal en el texto? A ver, traicionado por su vanidad. Ah, sí, señora. Qué pena, discúlpame. Me tragué esa palabra. Discúlpame, Manuela. Tienes toda la razón. Traicionado está en el texto. Me equivoqué. Una que tenga incidencias. Una que dé cuenta de ese asunto azaroso, de esas incidencias con respecto a, al encuentro entre el lector y el libro. La respuesta es la A, dice Mayrin y dice Mariana. ¿Quién tiene una diferente? Michelle, marqué la A. Bien, una diferente.
Julián escogió la D. Profe, ¿quiere debate? ¿Cómo así que quiere debate? No, yo no quiero debate, yo solamente quiero que respondan correctamente. Julián, ¿por qué descartaste la A? ¿Quiere pelear? Julián, ¿por qué descartaste la A? Está como raro. Yo estoy normal. Juli, ¿por qué la A? ¿Por qué descartaste la A? No me pasa mi toalla. Bueno, porque siento que es algo como muy... Espérenme, yo organizo las ideas. Organícelas. Siento que es algo como muy forzado, algo como que precisamente fue como muy difícil para ese escritor, digamos, sentirse atraído, digamos, por las lecturas, como por los inconvenientes que plantea la respuesta A. Y elijo la D porque, pues, si él de entrada ya se sentía atraído por la literatura, pues para él no iba a ser difícil ese acercamiento y para él iba a ser fácil leer. Juli, pero cuando tú dices él es quién. El escritor que escribe acerca de sus... O no sé si estaré malinterpretando a quién se refieren cuando habla acerca de las incidencias que debe sortear. Sí, mi querido Julián, y hay un error, porque es que aquí Sí. se nos está diciendo, Ahí no se está hablando del escritor, muy bien, sino de quien lee, sí. el lector. Sí, Y las ya. incidencias las sortearon el lector y el libro. Y cuando se nos dice sortear, Sí. es como que un asunto de suerte, como un asunto de lograr alcanzar algo, lograr hacerlo con suerte. No es como, ay, usted se lo propone, no, la suerte, ¿sí? Y esas cosas son incidencias. Las incidencias son como cosas X que suceden y que usted debe superar, ¿cierto? En ese caso, no hay un asunto de decisión, no se decide, sino que ocurre por el azar y por la suerte. En el caso de la D, se está diciendo que aquel que es comelón y deportista decide por razones médicas priorizar, escoge por razones médicas priorizar, o sea, hay una elección. Y acá se nos está diciendo que es un asunto de las cosas que suceden, que terminan sucediendo. ¿Sí? Y del mismo modo, una persona a quien le gusta la buena literatura y también matar el tiempo leyendo tonterías puede decidir. En este caso, el lector no decide el libro y el libro no decide el lector, simplemente se encuentran. Lo que quiere decir el texto. Ahí sí nos queda la A. Crecí en un sitio donde no había cuadros buenos que ver, de modo que mi primer contacto con el arte se realizó a través de las ilustraciones de los libros. O sea, él para tener acercamiento al arte no fue un asunto de decisión, sino que se le apareció. Se le apareció. Sí. Pues se le apareció por asuntos de las cosas, por las incidencias, fueron unos libros ilustrados. Eso fue lo más cerca que estuvo al arte. Las de los cuentos de Beatrix Potter hicieron las delicias de mi niñez. En mis años de colegio disfruté las del anillo, el anillo de Arthur Rackham. Estos son ejemplos de esos libros ilustrados que él logró ver y que le acercaron al arte, ¿cierto? Aquí se ve el, lo de las incidencias.
Yo no le veo la D por ningún lado. Si te explicas también porque le escogiste, perfecto. Yo siento que es un llamado. Lo de las incidencias, ese asunto de la suerte, sí. De hecho, no se suele relacionar con eso. Como que las personas, es muy común que a uno le digan que el libro lo encontró a uno. Cuando uno está buscando qué leer y no encuentra, lo que debe de hacer es esperar a que el libro llegue. Y el libro llegará. Listo. ¿Está claro? La A. ¿Están en desacuerdo con los argumentos? ¿Seguimos? Pues yo tengo un amigo que que nunca había leído pues lo que el colegio le habían puesto y como a los 28 años trabajando en una biblioteca, lleva 7 años trabajando en una biblioteca y como a los 7 años de estar en la biblioteca, cogió un día un libro de un mafioso que enamoraba a un montón de mujeres y lo capturó ese libro y él hablaba todos los días del libro y que el libro aquí, que el libro allá y nunca más volvió a leer después de ese libro, pero le llegó el libro. 2. La risa que sacude al leerlo es una frase de... No la he leído, mi querida Mayri. Yo soy muy mala para leer, pero malísima. Me gusta más no leer. Es que esa está literal en el texto. ¿Dónde es que está? Verlo acá. La risa que sacude al leerlo para decirlo con una frase del memorable de Foucault. Listo. Revelación inefable y epifanía única sirven en el párrafo para indicar que el escritor ingenuo imprime la experiencia de sus primeras lecturas, el rigor de una experiencia religiosa y espiritual, la cualidad de misterio y grandeza, el valor de ser un hecho rebelde e irrepetible, los vicios de la banalidad y la simpleza. Yo les hago una pregunta. Esta pregunta a mí se me obvio, ¿cierto? Con esa técnica del descarte nos queda la B. No es la A, no es la C y no es la D porque no guardan sentido. Pero entonces a mí me surge una pregunta y es, ¿qué relación tiene la palabra misterio con revelación inefable? Les pregunto. Michelle escogió la C. Yo ya te explico por qué no la sé. Pero sí quiero que me expliquen qué relación hay entre misterio y revelación inefable. Pero ¿qué tiene que ver eso con? Bueno, por la palabra revelar. Revelar. A pesar de que el propósito consiste en revelar un misterio y lo inefable, María Fernanda, y te lo pregunta una persona que no sabe qué significa inefable. Pero no hay que saber, pues, no se tiene que saber qué significa inefable. Cuando me dices misterio y revelación, yo automáticamente Las relacionaste. las enlazo, sí. Listo, bien, está bien. Hay una pregunta de eso, la averiguamos más adelante. Oh, me tiene que decir porque no sabía que había una pregunta más adelante de eso. Ahí te la vemos entonces. Pero eso que dice Mariana, ¿cierto que fue Mariana? Es por la manera en que yo lo saco. Y es que revelar es un asunto de sacar del misterio, o sea, de lo oculto, lo que es misterioso. Bueno, y no es la C porque el valor de ser un hecho rebelde e irrepetible. En el texto, mi querida Michelle, no hace alusión a los asuntos de la rebeldía. ¿Por qué estableces tu rebeldía en el párrafo? Profe, el mejor ejemplo de inefable, pues yo lo escuché por ahí alguna vez, es un beso con amor o enamorado, un beso enamorado. Como que le digan a usted, describa qué sintió después de ese beso, que está muy enamorado. Eso es una sensación que usted Inefable. difícilmente logra explicar. Ok. Gracias, mi Aquí querido tengo mi señor. parte sensible y romántica, es para Sí, que usted vea. le pones un poco de sazón a esto. No se puede explicar con palabras. Gracias, mi querida Karen. Gracias por la aclaración, ya no se me va a olvidar. Volviendo a lo de Michelle, la profe es cero amorosa, ya vi. No, eso no es verdad. La cualidad
de rebelde, el valor de ser un hecho rebelde, Michelle, en el texto no se habla de rebeldías. Entonces no cuadra con, ya le digo ese que es tierna. Y es irrepetible, no me distraigan, es irrepetible. Tampoco se nos está diciendo que no es un asunto repetible. De hecho, en el texto se da a entender como que todos los escritores intentan hablar de sus primeras lecturas y ahí hay como una sensación de que se repite algo, como que todos siempre llegan a hablar de ese asunto. Listo. Sigamos. 4. El contraste entre el propósito y los resultados indica que, de acuerdo con Foucault, la risa del lector es el... Profe, perdón, es que me pudo la curiosidad y me puse a revisar en el diccionario. Yo sé que no se va a hacer, pero lo quise hacer y me parece que esas dos palabras, una revelación inefable, es como palabras opuestas, contrastadas, porque inefable dice que es un adjetivo que no puede ser dicho, explicado o escrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. Lo entiendo yo como si no pudiera, o sea, ¿cómo decirlo? No se puede revelar y revelación inefable. Me confundo mucho. No entendí. Eso que tienes es una revelación inefable. Sabes qué es, pero no sabes cómo explicarlo. Eso. Mira. ¿Sí o qué? Muy bien, Juan, gracias. Ruria, ¿la viste? Okay. Creo. Lo que yo te iba a decir, pues con la explicación de Juan creo que es muy claro. Lo que yo te iba a decir, Ruria, es que el autor precisamente los ha combinado porque eso no se puede dar. O sea, una revelación como la explicación que tú me dices me parece genial y le doy más trascendencia a lo que Jaime nos quiere decir. Y es que el autor, el escritor, intenta revelar algo que no puede explicar. O sea que a la final no termina diciendo nada. También es como ese asunto de explicar lo inexplicable. Sí. Creo que entiendo es eso cuando él hace el uso de esas dos palabras. ¿Y qué es la epifanía? Pues una epifanía es cuando a uno se le da como, cuando uno ve una claridad, cuando uno, wow, qué epifanía, como que cae, entendí algo. Yo me confundo es con el epitafio, con lo que uno escribe en la tumba. Ah, bueno, epifanía no. Epitafio, mira que epitafio tiene otra raíz. Revelación. Bueno, gracias María Fernanda. Sí, es que la epifanía es como que he visto con claridad algo. El contraste, eso, casos religiosos se usa. Gracias María Fernanda. El contraste entre el propósito y los resultados indica que... Ay, profe, espera, perdón. ¿Cuál era la respuesta entonces? ¿La cualidad del misterio y grandeza? La B, sí señora. El contraste entre el propósito y los resultados indica que, de acuerdo con Foucault, la risa del lector es el resultado del propósito de un texto. Para Foucault, una cosa es el propósito de un texto y otra el efecto que tiene el lector. Según Jaime Alberto Vélez, el escritor ingenuo no logra en el lector el efecto que desea. Según Jaime Alberto Vélez, quien escribe sobre sus lecturas sabe que los propósitos coinciden con los resultados. Mariana se fue por la D. Mariana, ¿por qué no es la C? Es que yo estoy entre la C y la D. Primero puse la C. Y luego la D me sedujo. Pero dime tú por qué no. Qué interesante. Mira, mi querida Mariana, entonces acá en el texto. Hasta el menos avesado de los lectores sabe que ningún escritor llegaría a afirmar que nunca ha leído, ¿cierto? Todo el mundo sabe que un escritor pues ha sido atravesado por la lectura o que considera la lectura como una pérdida de tiempo. Esto es un relleno, está rellenado.
A pesar de que el propósito consiste en revelar un misterio, ocurre que todos los datos confluyen en la obviedad, es decir, no nos está revelando ningún misterio. Él se propone, el escritor, a revelar misterios, pero no dice nada misterioso, todo es obvio. ¿Listo? Entonces, según Jaime Alberto Vélez, el escritor ingenuo no logra en el lector el efecto que desea. Claro, no logra el efecto es que no alcanza su propósito. Su propósito es revelar un misterio, pero en realidad es una obviedad. Esa la sé. Según a Jaime Alberto Vélez, quien escribe sobre sus lecturas sabe que los propósitos coinciden con los resultados. Esto es falso, porque el escritor se propone una cosa, pero logra otra. El escritor se propone un misterio y logra una obviedad. Entonces no puede ser la D. ¿Está clara? Listo, Cata, muchas Listo, mi gracias. querida Mariana. Pero esa C es el distractor, pues. La expresión dato íntimo tiene relación con... Sí, María Fernanda. ¿No estás de acuerdo con que sea la D? Listo. Es la D. ¿Cuál es el grito, Mayri? Espere, ¿qué? O sea, ¿la C o la D? Ya, Perdón, la C, me equivoqué, la leí mal, leí muy rápido. me va a dar una Estoy leyendo muy crisis aquí. rápido, tengo que bajarle. Despacio. Cata, ¿qué te pasa hoy? No sé, yo estoy bien, normal, la sé. Normal, es que ya son las 9 de la noche casi, seguro está desde temprano y se nubla poquito, pero Tengo normal. mucha energía, tengo que bajarle, voy muy rápido, tengo que bajarle. Cuando voy tan No, rápido, sí, es que no pienso bien. ella le pasa eso casi todos los días, que empieza muy temprano y se acuesta tarde, ¿cierto? Pero es que hoy está rara. Pero ya estoy bien. Creo que es que dormí muy bien, debe ser eso. Entonces, la C, listo. Dígame, Juan David. Hoy está de azul, sí señor. Yo siempre he visto de azul. Es muy rara vez que he visto de otro color. O visto de azul o visto de rojo. ¿Cómo será su lado? Bueno, quinta pregunta. La expresión dato íntimo tiene relación con. Esta está sencilla, está casi que literal. ¿Cuál es la correcta? La B. La sencilla y a mí me costó. Mayrin, ¿cuál puso usted? No, pero es que está literal. La C. Historias personales. Bueno, pues vamos a revisar. De la importancia que el tema en sí mismo posee, este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador y considera que cualquier dato constituye una revelación. De la importancia que el tema en sí mismo posee, ¿cuál es el tema en sí mismo? La experiencia de sus primeras lecturas. ¿Listo? Ese es el tema en sí mismo. Este escritor intenta presentar su caso. ¿Cuál es su caso? Su experiencia de las primeras lecturas, que es el tema del que se está hablando. Míralo acá. Como el más aleccionador. Y considera que cualquier dato íntimo constituye una revelación inefable. Este dato íntimo en relación a su caso, y su caso con el tema, y el tema es sus primeras lecturas, que sus lectores recibirán entre ávidos y anonadados. La respuesta es la B, porque se está hablando desde la experiencia lectora, no de las historias personales. Si fuera de las historias personales, entraría cualquier historia personal, pero en el texto se nos está hablando es de sus primeras lecturas. Muy bien. Sexta, revelación inefable. Significa en el párrafo lo mismo que testimonio de carácter inigualable, confesión de valor indescriptible, información de suma complejidad, dato de importancia irrefutable.
Ah, gracias, claro, María Fernanda. Claro, claro. Ay, no la. ¿Por qué confesión? Aquí sí, yo les voy a decir mi respuesta es la A. Hay algunos que han puesto la B. ¿Por qué la B? Es que pille pues. Hágalo. Yo estaba entre la A y la Sí. B. Me quedé con la B, sino que es que testimonio me sonó como a, no sé, me sonó a raro, a, como a, como cuando uno está declarando algo. Y confesión es cuando, pues, usted está, le está confesando, como cuando el escritor le está confesando al lector la experiencia, pues es una confesión. No. Yo, ¿Rara la explicación o no? muy, Ok, ok. muy raro, estoy procesándola. Necesito procesarla. Es que, y además me escriben, es que testimonio es como una anécdota, algo que le pasó a uno. Testimonio sí la veo diferente. Es que cuando me dicen revelación inefable, volvemos a lo que le explicó ahorita. ¿Quién fue? Manuela. Lo de lo que significaba revelación inefable, Que es ¿cierto? Es algo indescriptible. indescriptible. Voy de mal en peor. Y es, No, Michelle, no puede ser dato porque es que la revelación no es el asunto del dato, sino la acción de revelar, de mostrar algo. Entonces no puede ser dato la opción de respuesta, esa se descarta. Y también vea, irrefutable. ¿Cómo, Mariana? es que testimonio suena cuando uno está declarando, ¿cierto? Declarando algo. Y confesión es cuando usted está, pues está confesando, o sea, contando algo que le pasó, Juan ¿no? David, O sí, algo señora. íntimo, algo íntimo. Me estás convenciendo. Juan David, usted marcó la B, ¿cierto? Perdón, que es que casi no encuentro este módulo, ¿no? Yo tengo problemas ahí, yo tengo problemas, porque es que el asunto con confesión es que... espérate, yo te digo. Yo les voy a decir por qué entro como en la duda y es precisamente por la explicación que se me estaba dando ahorita de que inefable es eso indescriptible, entonces tiene que ser la B. ¿Cierto? Profe, pero no sé, confesión me connota como otra cosa. El significado como tal de confesión. O sea, porque con testimonio, o sea, testimonio en este contexto no tiene por qué relacionarse con algo religioso. Testimonio puede ser sencillamente yo contar algo que me pasó y lo considero importante. El micrófono. Sino Ay, que perdón, qué pena. ¿Cómo, Juli? sí, no, con lo de testimonio decía que no se le debe atribuir pues como esa connotación religiosa. Testimonio puede ser algo que para mí fue importante y yo deseo contarlo, sino que y yo me voy por la A, pues como por ese Sí, argumento. La B llama la atención por lo de valor indescriptible, pero es la palabra confesión, porque es que como si él estuviera confesando algo, no sé, no es el término de la palabra confesión como tal, el significado como tal de la palabra confesión, que no me cuadra. sí, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Profe, y yo opino diferente a todos porque a mí me convence la palabra complejidad, Ah, porque verdad. hablábamos de algo que íbamos es como algo que sucedió y es inexplicable, es como si hubiera algo mágico ahí, como, Pero, o sea, no tuvo la elección y entonces es como difícil de explicar. sí, pero Rubria, mira que la C, yo te entiendo que algo inefable es algo muy complejo, pues porque no se puede explicar, ¿cierto? Pero el autor en el texto no nos está dando a entender o no nos quiere decir que el escritor intenta
decir algo complejo, no algo que sea difícil de comprensión, no. Él nos está diciendo que eso que dice es la gran revelación, ahí me apego a lo que Julián estaba diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, que es más la intención del autor de darnos a entender que eso que se revela es inigualable, o sea, como que él es el único que puede revelarnos aquello que se está revelando. Entonces no puede ser la C porque no es un asunto de complejidad lo que el autor en el texto intenta decir. Que lo inefable es complejo, sí, yo no te lo voy a negar, es cierto, por eso es inefable. Solamente que en el texto no se está dando la idea de esa complejidad al hablar, sino que eso inefable es como que solamente él lo puede decir, el escritor nos va a revelar algo que nada más él puede decirnos. Y ya a la final, Jaime nos dice en el párrafo, pero no es tal cosa, porque todo eso es obvio. Profe, Ya te va la yo lo voy a palabra, decir. Juan. Y lo desmiente cuando dice aquí, no resulta el hecho más natural del mundo que un escritor le agraden los libros y que alguna oportunidad haya leído una por primera vez. ¿Qué va a tener eso de revelación inefable? Si ya sabemos que a todo escritor le pasa eso. Dilo, Juan. Profe, yo lo voy a decir. Para mí la respuesta es la A. Y lo voy a decir porque para mí la respuesta es la A. Y para mí el distractor más fuerte no es la B, es la D. Y también lo voy a decir por qué el distractor más fuerte es la D. Porque esa revelación inefable media entre dos actores. Entre quien escribe y quien lee. ¿Sí o qué? Y cuando esa revelación inefable sale del escritor, su intención es que sea una revelación inefable, espera que quien lee lo reciba ávido y anonadado, como dice el texto. Es decir, que quien recibe ese dato íntimo, y esa palabra íntimo es lo que hace que no sea la de, quien recibe ese dato diga como que, uy, él está esperando como que el que lea eso diga, wow, es todo, mejor dicho, la panacea. Pues no sé, algo así muy, muy grandioso, ¿cierto? Eso es lo que está esperando el escritor. Y yo sé que la respuesta tiene que ver con un asunto personal de quien escribe. Esa revelación inefable es un asunto personal. Por eso, pero el asunto de que sea una confesión de valor, no, perdón, yo creo que es la B. Yo creo que es la B. Por el indescriptible y no el inigualable, sino el indescriptible. Juan No, David, en serio. qué enredo. No, yo creo Ya que es la vea, B. para mí, ¿la D? ¿La D? No, la B, ¿La la D B, o o la sea, B? la B. La B, porque es que inigual, además que yo pienso que inigualable, No, aunque él diga que es inigualable, es muy teso decir que a nadie más le pasa. sí, y, no, y es que como yo digo ahorita, o sea, igual no sé el significado propio de las palabras, ¿cierto? Desde el diccionario, pero es que testimonio es, vuelvo a decir ahorita, confesiones, viene desde la experiencia privada, ¿cierto? Y eso está haciendo el escritor ingenuo, contando su experiencia, su experiencia única. Y testimonio suena como a declaración, como a... que no, es que la B, eso es la B, hijo de puta, la B. Y otra cosa, el autor dice que el escritor se cree el más con esa experiencia que cuenta, como si nadie más la estuviera, pero son varios los que pueden hacer lo mismo, cree que tiene la mejor historia. Eso, Mari. Bueno, les entiendo cuál es la relación de revelación con lo que ha dicho María, a lo que dijo Manuela, y lo que está diciendo María en este caso y lo que acabo de decir Mariana, ¿cierto? Yo marqué la A por lo mismo que dijo Julia ahorita. Y yo en el examen hubiera marcado la A y me quedo con la A y la A para mí es la respuesta. Pero sí veo que tiene más relación el asunto de revelación, de revelar es como sacar, como mostrar lo que está oculto, como sacar al aire, al mundo, algo. Y que la respuesta, y que esa palabra revelación tiene relación con la palabra confesión en la B, ¿cierto?
Profe, ya tengo otra perla Por ahí. favor. Y es que la parte del dato íntimo se relaciona más con una confesión que con un testimonio. Dato íntimo es como algo muy personal, sí, que yo voy a confesar más que dar Sí, testimonio. señora. Ahí concuerda por coherencia más esa Sí, palabra. Julia, le das más sentido a lo que estaba diciendo. ¿Y Mayrin qué va a decir? No estoy de acuerdo. Definitivamente es la A, profe. No, Yo me quedo con la A. Yo tengo una dígame, Julia. preguntita. ¿Hasta qué punto entonces a los términos se les debe dar el significado que realmente les pertenece? Porque si yo me voy a lo literal del significado de la palabra confesión, trae consigo el reconocimiento de un error o, o de que, o sea, hay algo de connotación negativo a la hora de una confesión. Mira, consiste con Mayrin. Lo que pasa es que confesar, uno no necesariamente, eso que ustedes están diciendo de algo negativo, yo no lo veo así, porque yo pudiera confesarle mi amor a alguien y es malo. Pero no es negativo, pero es algo en el que quizá en algún momento sentiste miedo ¿Y qué lo hace o negativo sentir miedo? no, por eso dije que no era negativo. No. El hecho como tal de hacerlo, pero que en ti, antes de realizarlo, te generaba alguna experiencia de temor, de qué irá a pasar, eh, y muy probablemente el escritor no siente eso cuando él va a decir que para él fueron importantes sus primeras No, lecturas. Juli, Julián, te tengo la palabra. Hay una parte de la lectura donde el escritor dice, este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador. O sea, es como me sirvió para aprender. Y usted cuenta un testimonio para también con esa entonces yo intención. sí quiero, Considera yo, que yo quiero sí. hacer una aclaración de lo que Juli está diciendo, ¿cierto? Y también una cosa, lo que tú estás diciendo, aleccionador, Rubia. Entonces, primero, Julián. Juli, cuando uno siente miedo, antes de decir una confesión, eso no tiene que ver con no tiene que ver en nada con la confesión en sí misma, porque usted puede sentir alegría de ir a confesar algo. Yo puedo no sentir miedo, sino alegría de ir a decirle a alguien te amo, ¿cierto? O ir a confesarle al mundo entero que, no sé, que pasé a la universidad, cualquier maricada que uno se sienta muy feliz. O sea, confesar en sí mismo no tiene nada negativo. Y es que los sentimientos que usted tenga previamente a la confesión son variables, ¿cierto? Entonces uno no puede decir que siempre se va a sentir miedo cuando se va a hacer una confesión, no. Respondiendo a tu pregunta, entonces, uno cómo sabe en el examen con cuál tiene que relacionarse, ¿cierto? Cuando yo respondo la A, la revelación, digo, claro, porque yo estoy dando un testimonio, estoy diciendo algo, estoy contando algo que me ha pasado a mí, pero revelación también implica un asunto de que hay algo oculto y lo he dejado de tener oculto. Y eso lo estoy revelando. Y eso tiene más sentido con confesión. Juli, lo que pasa es que tenemos como lo noto acá, tenemos una idea de que confesión es algo negativo, que también Miley lo dijo en el chat ahorita, y eso no es verdad. Nosotros también tenemos problemas con el significado de las palabras, que solamente las conocemos contextualmente y no las conocemos denotativamente. Y ahí el maldito toma provecho, ¿cierto? Entonces, yo les entiendo que la respuesta vaya con la B, con la confesión. De hecho, en el otro grupo ahorita yo les marqué con ellos la A y le dije, no, es que el hecho de que estar confesando algo no tiene ninguna relación. Acá, con lo que me han explicado ustedes, accedo a creer que sí tiene relación ahí, que cuando estoy confesando estoy diciendo algo que está oculto y revelando, pues estoy revelando algo que está oculto. Hasta ahí, ¿cierto? Que yo hoy ya tengo la duda, pero antes siempre marcaba la A y en el examen hubiera marcado la A y hubiera peleado 1000 años con la A, ¿cierto? Profe, yo no estoy de acuerdo con que sea la B,
pero la B Profe, es escúcheme, más fina. escúcheme un argumentico pequeñito. Un argumentico pequeñito y me Hágale. perdona. Vea, cuando el autor, en el texto dice, y considera que cualquier dato íntimo constituye una revelación inefable, ¿quién considera que ese dato íntimo es una revelación El inefable? escritor. El propio Sí. escritor, exacto. El propio escritor considera que eso que va a decir, eso que va a plasmar ahí, constituye una revelación inefable, ¿cierto? Eso que plasmó. Si esa revelación inefable fuera una confesión de valor indescriptible, primera cosa, ¿cómo la describió? Segunda cosa, el hecho de que sea inigualable entra en el campo de que él se cree único, de que solo le pasó a él, de que solo le pasa a él, ¿cierto? Sí. Y dato, yo creo que confesión es el Y eso distractor es lo porque que dato Julián íntimo también dijo permite eso. ahorita, Juan. Para mí Profe, es la profe, ustedes si tengo quieren se otra, cambia y bueno, le pero tengo para mí otra, y es que la confesión es algo personal y cuando hacemos un testimonio es algo más general. Entonces, otra vez me dio la curiosidad de no, buscar nunca. el significado del diccionario. Dice, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Y dice prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Entonces, viéndolo que el autor está dando como una explicación personal de su experiencia con las primeras lecturas, es al ser algo personal se puede relacionar más con la confesión, porque el testimonio sería como yo fui testigo de que el sol en el día alumbra y es oscura. Rubia, lo que pasa es que yo también estoy, Y pueden decir otros, sí, yo también soy testigo de que se relaciona eso del tema de la veracidad. Rubia, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo porque me parece que tanto un testimonio como una confesión son personales. Tienen relación ahí. Bueno, yo, para que sigamos, muchachos, ¿cierto? No nos quedemos en esta pregunta. Voy a terminar. Entonces, yo entiendo que ustedes me digan que revelación tiene relación con el asunto de confesar, con el asunto de ir y decirle a alguien, sacar del secreto. La confesión implica un secreto para decirle el otro, ¿cierto? Yo les entiendo eso y me hacen entrar en la duda, pero la respuesta para mí sigue siendo la A, por lo que Julián, uniendo lo de Julián y uniendo lo de Juan David que acaba de decir. Y es que en el texto el autor nos está dando a entender que considera un dato, que cualquier dato íntimo constituye una revelación. Puta, es que entro otra vez en duda, a mí se va a entrar en duda. Dato íntimo constituye una revelación inefable, una confesión inefable. ¿Qué será? Indescriptible. No, la respuesta tiene que ser de la B. Tiene que ser la B. Tiene que ser la B. Qué preguntita más cacorra. Pero entonces vean pues, como les digo, mi respuesta siempre ha sido la A. Hoy les entiendo cuando me dicen la de la confesión, porque es que estoy sacando de lo íntimo, y lo íntimo es lo secreto, lo que está adentro. Y el escritor lo saca de allí y lo revela, lo muestra al público. Ahí hay una confesión. Le estoy mostrando al mundo lo que yo sentí en mi interior. Por eso les entiendo que la respuesta es la B, por eso. Y se las entiendo y todo. Yo sigo muy pegada a la A, necesito más tiempo con la pregunta. Pero si hoy aquí en ese momento fuera a decir es la A o es la B, le cedo el paso a la B, aunque mi corazón me grita que la A, ¿cierto? Pero atendiendo a la pregunta sensata de Julián, profe, pero entonces en el examen, ¿qué hace? Muchachos, primero, entender las palabras tal y como ellas significan, sin ponerles lo que ustedes entienden por ellas, sino lo que ellas son en realidad.
porque eso es lo que hace el maldito. Toma las palabras en lo que ellas significan en realidad. Las comprende tanto en lo denotativo como en lo connotativo. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que ser como jueces, que son imparciales, no toman postura y reconocen la naturaleza del objeto y el uso que la gente le da a las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la naturaleza de un cuchillo es cortar la carne o cortar cosas, pero la gente también lo puede usar como destornillador. Entonces, ¿el cuchillo es un destornillador? No, pero se puede hacer destornillador, sí, pero ustedes logran separar esas dos cosas. ¿Listo? Con respecto aquí al texto, les concedo que la respuesta la B por el asunto de que muestra algo que está escondido, en este caso el dato íntimo, y eso tiene relación con confesión. Corra por su sueño, no lo apoyo, es que usa como ironía. Listo. Sigamos. La información presentada en el párrafo permite afirmar que es poco usual que un escritor hable en los textos sobre sus primeras experiencias de lectura. El lector reserva su humor involuntario para pocas y poderosas páginas. Los lectores se ríen de los textos cuando son escritos por un lector ingenuo. Hay páginas que tienen mayor poder que otras para generar humor involuntario. La D. Julián escogió la A. Julián, ¿por qué la A? La manera como Jaime habla, asumiendo que es algo tan obvio, o sea, que lo que el escritor hace al hablar de sus primeras lecturas, para él eso es algo tan obvio, pues que incluso uno pudiera pensar que ni se debía haber escrito de eso, pues porque ya eso se sabía. Entonces, a mí me da como ese aire de que es poco usual que alguien se ponga a escribir acerca de sus primeras lecturas, pues porque eso se sabe que para él fue un hecho, pues, revelador y de importancia. Es como el aire que percibo, como bueno, sí, para usted es importante, pero no es común que la gente diga eso, no es común que la gente se dedique a escribir diciendo mis primeras lecturas fueron estas y produjeron en mí revelaciones inefables, para que no nos olvide ese término con el que no pudimos. Y voy a decir por qué no la D, porque para mí no fue la D. Es porque realmente el humor que se genera no lo dan ciertas páginas, lo da es en sí lo que está motivando a ver, lo genera en sí es el mismo hecho de escritura acerca de algo que ya es obvio. Porque ahí le atribuyen el humor es como a ciertas páginas, pero en sí no apuntan a lo que realmente está causando el humor. ¿Soy claro en eso o no? ¿O no? Yo creo que sí te entendí. Sí, y también que o sea, complementando ahí, es que no habla de páginas, sino de la lectura, de
específicamente de, sí, de las primeras lecturas. O sea, como un todo, no como páginas. Voy a decir algo. Ya estoy diciendo. Para mí es la de, primero porque pues, es la primera idea con la que el escritor empieza a desarrollar el texto, ¿cierto? O sea, la idea que él ponía ahí al principio. Y no es la A, porque cuando él habla del escritor ingenuo, no está hablando de un escritor en específico, sino que está generalizando los escritores que hablan de dicho tema. Entonces, no es poco usual que un escritor hable de eso, si él está generalizando una población de escritores que Y hablan lo hace. de dicho tema en general, entonces, pues no es la A, porque entonces no es poco usual. Los escritores hablan de eso, pues escriben, redactan su primera experiencia. Además, mi querido Julián, yo estaba aquí buscando dónde es que el autor afirma que es poco usual que no lo hagan. Sí, es poco usual que un escritor hable de los textos. Él dice, pocas páginas gozan de tanto poder para desencadenar el humor voluntario, que los escritores suelen ser aleccionadores, que hablan de sus datos como si fueran una epifanía única, la solemnidad, que el contraste entre el propósito y los resultados, esperan un propósito y pero obtienen unos resultados. Se promete una revelación, pero lo único que logra es una obviedad. En ninguna parte se habla sobre cuál es la frecuencia con la que un autor habla de sus primeras experiencias de lectura. Solamente sabemos que hay autores que lo hacen. Entonces, este asunto de la frecuencia no nos da para responderlo. Asumir cantidad es concluir algo que no dice. Eso, María Fernanda. Mientras que aquí, en la D, hay páginas que tienen mayor poder que otras para generar un humor involuntario. Eso hace referencia a lo que Mariana nos está diciendo desde el principio. Pocas páginas gozan de tanto poder para desencadenar humor voluntario. O sea que pocas páginas es lo mismo que hay páginas, sí, hay páginas, pocas hay páginas, que tienen mayor poder, que gozan de tanto poder para desencadenar. Cuando nos dicen gozan de tanto poder es porque hay otras que no tienen tanto poder que otras para generar humor involuntario. Desencadenar, generar humor involuntario, humor involuntario. Por eso la respuesta es la D. Qué susto me dio. Sí, mi querido Juli, entiendo la pregunta literal. Muy bien, Julián. Listo, sigamos. Persuadido de la importancia que el tema mismo posee. Ah, bueno, y esa era otra cosa, Julián, que te quería hacer la observación cuando empezaste ahorita a decir que no percibías o como que no encontrabas en el texto. No, como era un asunto de tu percepción, eso, como que en tu percepción no encontrabas, no lograbas hallar algo que el texto hubiera dicho. Y aquí es un llamado a todos. Y es que una cosa es lo que usted leyó, lo que usted entendió cuando leyó, lo que su comprensión le permitió tener en la cabeza cuando leyó, y otra cosa es lo que dice el texto. Entonces, usted cuando vaya a responder las preguntas, y que es un ejercicio que hemos hecho mucho en clase, siempre tiene que ir al texto y decirme, vean, tal parte del texto dice esto. Porque es que, nenes, aunque nosotros lo leamos con ese detalle y lo leamos con esa puntualidad con el que lo hacemos, en nuestra cabeza se está generando una idea. Y si nos quedamos con la idea que se genera en nuestra cabeza, es cuando no tenemos esa actitud para responder, esa tranquilidad para responder el examen. Siempre regresen al texto. Esta pregunta está en tal línea, esta pregunta está en tal línea, esta pregunta está en tal línea. Eso es lo que el día del examen a usted le va a dar la verificación de que está respondiendo correctamente. Pero si usted responde desde su percepción, que les pasa a muchos, está dándole espacio al error. ¿Listo? No les estoy diciendo que dejen de sentir, es que yo siento, es que yo pienso, es que yo percibo. No, que son palabras que pueden usar, pero siempre diga, profe, es que yo siento
que el texto dice tal cosa porque en la línea tal afirma tal cosa. Listo, sigamos. Listo, mi querido. Sigamos. Persuadido de la importancia que el tema mismo posee, significa en el párrafo lo mismo que el escritor ingenuo está convencido de que sus primeras lecturas son sustanciales para sus lectores. Los lectores persuaden al escritor para que les cuenten sobre los primeros libros que leyó. Jaime Alberto Vélez cree que escribir sobre las primeras lecturas es importante. El tema de las primeras lecturas es en sí mismo importante tanto para los lectores como para los escritores. La A dice Mariana, Mayrin. ¿Quién tiene otra diferente? Esa es sencilla porque está literal. Persuadido de la importancia que el tema mismo posee, significa en el párrafo lo mismo que el escritor ingenuo está convencido de que sus primeras lecturas son sustanciales para sus lectores. Y también es sencilla, creería mi querida Mayrin, porque B, C y D no guardan sentido con el texto. Los lectores persuaden. En el texto no se nos está hablando de los lectores. Se nos está hablando de una relación de los lectores con el escritor. ¿Cierto? Entonces no es que los lectores tengan vida por sí misma en el texto, sino que todo nace y parte de los escritores. Jaime Alberto Vélez cree que escribir sobre las primeras lecturas es importante. De hecho, eso es lo que está criticando. El tema de las primeras lecturas en sí mismo es en sí mismo importante tanto para lectores como para escritores. Él está hablando de que a la final los lectores se dan cuenta de que eso es una obviedad. Entonces esto no es cierto. Solamente que el escritor, traicionado por su vanidad, no se da cuenta de eso. 9. Muy bien, la respuesta, la A. 9. De acuerdo con lo dicho en el párrafo, la solemnidad es, esta me parece tesa, es que se emplea con la intención de una táctica no verbal, dar lugar a una epifanía, un exceso de formalismo, dar rigor al texto escrito, una estrategia discursiva, generar un efecto en el lector, un adorno del lenguaje, atacar la indiferencia. María Fernanda. No vaya a decir que la A, por favor. Mayrin. Mayrin. ¿Quién más estaba participando? María Fernanda. Mayrin está en la 10. Estamos en la 9. Es la que casi lloro. La 10. Estamos en la 9. De acuerdo con lo dicho en el párrafo, la solemnidad es. Revisemos. Las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse ese instante en que por fin se acoplaron se transforman en una epifanía única, redactada, por lo general, con una solemnidad que no puede dejar a ningún lector indiferente. Acá se nos está dando a entender que el autor intenta escribir, por lo general con una solemnidad que no puede dejar a ningún lector indiferente. O sea, escribe de tal manera que llama la atención de los escritores, de los lectores. O sea, que lo hace con la intención de una estrategia discursiva, porque las estrategias discursivas son aquellas que se utilizan para llamar la atención del lector. Ahí está el efecto en el lector, muy bien. Y genera un efecto en el lector. Ese efecto en el lector es esa atracción. ¿Listo? Y la gente a veces escribe la A, no sé por qué, pero en este caso redactada tiene que ser con un lenguaje verbal. Lenguaje no verbal es, por ejemplo, que ya me actualicé en memes, Mariana, es cuando Rosalía sale mascando chicle, ¿cierto? Esa es la cara de Rosalía. Una táctica no verbal. Eso no verbal son todas esas cosas que no son letras. ¿Listo? Profe, ¿qué es solemnidad? Adorno. Yo veo solemnidad como un asunto como sacro, como cuando uno entra a las iglesias siente esa solemnidad, como ese asunto santificado, como ese asunto ahí como
Por ejemplo, cuando le entregan la banda presidencial al presidente electo, eso es un acto solemne, ahí hay algo sagrado, hay algo que representa importancia. Te estás yendo, pues el audio. Ah, qué tristeza. Algo como misterioso también, pero algo puro, no sé. Bueno, sigamos. Si me siguen en el internet me dicen para hacer plan B. De acuerdo con el párrafo, las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras lecturas, listo, son producto de y generan el autor del texto. ¿Cuál es la respuesta de la D? Profe, un segundo, estamos en la 9, Ya pasamos ¿cierto? la 9, estamos en la 10. En la 9 la respuesta es la Y en C. la 9 entonces no escuché la Es la respuesta. C. ¿Cómo? La C. ¿Por qué no, No, Rubia? Dime. yo digo que es la Porque D. Es la D. no, 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 no. No puede ser la D. ¿Por qué no es la D? Rubia, porque la solemnidad no es un adorno Uy, del no. lenguaje. En este caso se está dando a entender que la solemnidad es como una manera en la que el escritor escribe para atraer a su público, como revestir su lenguaje de tal manera que se hace atrayente. Eso se vuelve una estrategia discursiva. Por eso, profe, o sea, eh, para el autor, ¿no? No estoy hablando lo que significa, según el diccionario, la solemnidad, sino para el autor. Lo pone lindo, adorna su lenguaje y todo es para llamar la atención de los que están leyendo. Pero todo eso O es sea, eso esa es su todo es una intención. estrategia. Y tú lo dices, lo pone lindo, A ver, pero no es un adorno, no es como un asunto de adornar, como, ay, estoy poniendo aquí estas cositas, simplemente, sino que en ese asunto de la solemnidad, lo voy a decir de otras maneras. Por ejemplo, solemne. Voy a tratar de hacer un asunto, tratar de decir las cosas de una manera diferente, que suene como con más relevancia de la que ella es, ¿cierto? Y es por ejemplo que para poder amar al otro, primero me tengo que amar a mí misma, ¿cierto? Entonces uno ahí, no, ay, sí, ¿qué es eso tan guau, tan espectacular? Yo no sé qué. Pero entonces estoy tratando de convencer al otro de algo, lo estoy atrayendo, digo de una manera muy bonita algo. Yo sé que Rubia no me, yo profe, sé que no pero me vas a mira, copiar en esta Rubia. Yo sé que no me, si yo hablo de redacción, ¿hablo de estrategia discursiva o de adorno del lenguaje? Cuando hablo de redacción, estrategia discursiva, sí, ¿sí? Ok, ya ahí ya me convenzo sí, un poco un más. poquito. Yo sé que no del todo. Yo sé que no del todo. Pero cuando la manera en la que yo escribo, la manera en la que yo digo mi discurso, la manera en que yo me expreso es una estrategia discursiva. Todo es una estrategia discursiva. Ok. Uno no está diciendo las cosas por simple adorno, sino que hay una estrategia ahí. Y aparte, Rubia, no puede ser la de, porque dice atacar la indiferencia. Esa palabra atacar no tiene que ver con lo que el autor quiere decir en el texto. Es un asunto más de llamar la atención, de atraer, de generar algo en nuestro lector, no es atacar su indiferencia. Entonces por eso se descarta. Bueno, sigamos en la D. De acuerdo con el párrafo, las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras lecturas son producto de y generan el autor del texto. Julián había marcado que la D. Experiencias iniciales de lectura, gozo y poder. ¿Qué son esos muñequitos, Mari? No. Muy bien. Yo también estaba aquí como, ¿qué?
Yo estoy con María Fernanda. Yo he puesto que María Fernanda marcó la A. Que estaba como que me perdí. Estamos en la D, ¿cierto? Yo también marqué la A. Se nos dice, de acuerdo con el párrafo, las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras lecturas son producto de y generan el autor del texto. Estas páginas de las primeras lecturas del escritor surgen de sus experiencias iniciales de lectura. Él escribe esas páginas a partir de sus experiencias iniciales y hablar de sí mismo a través de esas experiencias es lo que genera en el autor del texto gozo y poder. Esa es la vanidad que se habla en el segundo párrafo, ¿cierto? La A está muy literal. Cuando reemplacé era la que mejor me sonaba. Muy bien, es que la que mejor me sonaba. Estos culicagados les voy a dar una pela. ¿Cómo así que la que mejor me sonaba? La que tenía relación con el texto. Te ¿Rubia pierdes qué? un poco. Me perdí. Me perdí. O sea, se pierde. Mis muñequitos son que es que estoy desparchada y encuentro muñequitos muy cool, entonces los mando. Venga, no se distraigan. Aló, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Bien, ya, Sí. Yo bien. entiendo que está muy tarde, que están cansados, que este examen nos ha traído mucha Es discusión, duro, este examen está muy pero, perro. pero no se distraigan, ¿sí? Por favor, mantengamos el orden. Listo, no se distraigan. Si se distraen, no distraigan al resto. Bueno, sigamos. ¿Ya entienden por qué la respuesta es la A? ¿Por qué la respuesta es la A? Regañón así, Mayrin, pero la pregunta mira cómo inicia. Sí, el autor del texto es el Sí, profe, está súper literal. Ahí al inicio del texto dice, pocas páginas gozan de tanto poder. Eso, gracias, mi querida Listo. Rubí. Y el resto está más adelante, que no me acuerdo qué es lo que más decía. Gozar de poder y qué. De poder y goce, gozo y poder. En el texto, ¿Qué es? Profe, dime. no entiendo por qué es la A. Espere pues. O de De cuál la estamos décima. hablando. Estamos hablando de la Décima. décima, sí. Sí. Experiencias iniciales de lectura para el escritor, ¿cierto? Que generan en el autor del texto, yo entiendo autor del texto como Jaime Alberto Vélez, no como autor del escrito del cual se está de cierta manera criticando. Puede que para el escritor del texto que habla de las primeras lecturas Ya te entendí. sí le traiga poder. Sí, entonces por eso vendría La siendo D. la D, porque a Jaime Alberto le produces un humor Sí, involuntario. señor, claro, no es el autor del texto, pues del autor que está dentro del texto sobre el escritor, sino el autor del texto. Humor involuntario. Ve. De acuerdo con el párrafo, las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras lecturas son de producto de y generan en el autor del texto humor involuntario, experiencias iniciales de lectura, gozo y poder. Gozo y poder. Traicionado por su humanidad, quien escribe la percepción, la cortada, induce a expresar su maestro, busca experiencia, argumentar, asuntos, sabe, Es que cuando persona, dice, trata, destreza. Dime, Mariana.
Cuando dice de acuerdo con el párrafo, es de acuerdo con el autor, con Jaime. Pues no sé, para mí es así. Pues Para mí es la si D. quieres el mismo argumento que Juli. Es una narración donde todos los datos se conocen, Yes. raíces, empresa, no, hasta la de ningún llegaría a considerar lectura, pérdida, pasar, se las compro. Sí, la respuesta es la D. El autor del texto. Yo tengo una pregunta, Manuela, ¿cuál había marcado desde el principio? Perdimos a Manu. No, acabo de salir. Bueno, el autor del texto es el autor ingenuo. Profe, pero el autor del texto no es Jaime Vélez. Ajá. Sí, señores. Sí, mis queridos señores, la respuesta es la D. El autor del texto es Jaime Vélez. Muchas gracias, mi querido Julián, por la corrección. No lo había notado, por eso les estaba diciendo que no de la D. Sí, la respuesta es la D. Sigamos. Los interrogantes presentados en el párrafo. Perdón, ¿cuál es la justificación? La justificación nuevamente, que me perdí y no lo encuentro en el texto. Lo que pasa es que cuando se dice que generan en el autor del texto, este autor del texto hace referencias a Jaime Vélez. Jaime Vélez es el autor de este texto. Y a él, pues ese asunto de escribir sobre las primeras lecturas, le genera el humor involuntario. Porque él mismo dice que hacer eso genera un humor involuntario. Entonces, por eso la respuesta la 10. Y cuando dice de un texto dedicado a hablar sobre las primeras lecturas, son producto de un humor de un escritor ingenuo. Sí, ganas de relatar, gozo y poder. Bueno, y yo fui a verificar la A. ¿Y qué es lo que hice? Busqué la palabra gozo. Yo encuentro la poder, encuentro experiencias iniciales de lectura, pero gozo no lo encuentro en el texto. No solamente no encuentro la palabra gozo, sino que no encuentro algo que me haga referencia al disfrute, más allá de la vanidad. Y una cosa es ser vanidoso y otra cosa es el gozo de la vanidad. Y en el texto no se habla de ese goce. ¿Listo? Seguimos. Yo me quedo con la D. La compro. Bueno, 11. Los interrogantes presentados en el párrafo cumplen la función de presentar la similitud entre Flaubert y los escritores que hablan sobre sus primeras lecturas, reforzar la idea según la cual un escritor que habla sobre sus primeras lecturas no brinda información novedosa, destacar el gran valor de la presentación que hacen los escritores de sus primeras lecturas, promover la curiosidad en el lector acerca de la novedad presentada en cada uno de los textos que lee. ¿Cuál marcaron acá como respuesta correcta? B. Reforzar la idea según la cual un escritor que habla sobre sus primeras lecturas no brinda información novedosa. Muy bien, obvio sé no. Ay, Juan David casi me da un patatús. 12. Creo que está clara la 11, por eso no la expliqué. Se me hace sencilla. Este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador. Indica que el escritor busca que los lectores lo aleccionen, que el escritor busca ponerse de ejemplo, el autor del texto cree que todo autor da lecciones, el lector asume que el escritor es su modelo. Súper. En esa tuve dilema. ¿Entre cuál es Mayri? Mariana tiene duda con la B. Julián se fue con la B, con la A y la B. El escritor busca que los lectores lo aleccionen. Lo que pasa es que aquí en la B, creo yo que es sencilla, muchachos, cuando uno entiende en la opción de respuesta qué es lo que se dice, quién es el que alecciona. Según la opción de respuesta, los que generan la lección son los lectores y aleccionan al escritor. Y en el texto no se dice eso. Se dice que el escritor está en una búsqueda de ser el más aleccionador. El más aleccionador es el escritor, según el texto. Muy bien, Fernanda. Entonces la respuesta es la B.
escritor busca ponerse de ejemplo, porque yo soy el aleccionador, yo soy el ejemplo a seguir, yo a usted lo puedo corregir, porque yo cumplo con la moral y todas esas cosas. Listo. Sigamos. 13. Ávidos, a mí esta pregunta, yo les he dicho a ustedes que a mí estas, no, me dan muy duros. Estas sí, prefiero no responderlas, pero toca. Ávidos y anonadados podrían ser reemplazados en el párrafo por respectivamente. Yo no sé qué significa ávidos y anonadados, para empezar, ¿cierto? Entonces me toca guiarme por el texto, me toca guiarme por lo que quiere decir el autor. Pero reemplazando en el texto. Pero es que yo puedo reemplazar María Fernanda si conozco el significado de las palabras. Si yo no conozco el significado de las palabras, yo puedo reemplazar perro por gato y me sale igual, pero no son igual. ¿Sí? Entonces aquí me toca es, ¿alguien me iba a decir algo? Yo, que para mí la clave en esa pregunta fue la segunda, porque ni extrañados, ni animados, ni amenazados cuadra. La única que cuadra es sorprendidos. Entonces, eso también, teniendo en cuenta que no conocemos el significado de las palabras, esa sí toca por descarte y sorprendidos es la que, Sí, señor. ahí la que lo gana Sí, uno. señor, tal cual. Es exactamente lo que yo iba a decir, que yo me vengo al texto y digo, y considera que cualquier dato íntimo constituye una revelación inefable que sus lectores recibirán entre ávidos y anonadados. Acá Jaime Vélez me quiere dar a entender que el escritor revela ese dato íntimo con la sensación de que sus lectores lo van a recibir de manera provechosa, o sea, de manera positiva, o sea, bien, y extrañados y amenazados se descartan por eso, ¿cierto? No cumplen hasta ahí. Animados, y se me iban cuadrando, pero ya la palabra ágiles no me cuadra con lo que el autor está diciendo, porque no es un asunto de agilidad, sino con un asunto de satisfacción, del deseo, de las ganas de leer eso tan espectacular que está diciendo este escritor ingenuo. Me queda la C. Ansiosos y sorprendidos tiene que ver con ese asunto del deseo, del disfrute de aquello que se va a decir del otro. Lo hago simplemente por lo que el autor me quiere decir, sin saber qué significan esas palabras. 14. Una expresión que ejemplifica la vanidad disfrazada de altruismo referida en el párrafo es todo lo que de cualquier modo se refería al culto personal siempre me ha resultado desagradable. El canal se complace pensando que los ríos no existen sino para traerle agua. La corriente del río no puede llevar consigo las nubes que en él se reflejan. Ha conocido una libertad más grande que la suya. Los autores suelen tener el defecto de tiranizar las conversaciones hablando solo de sus obras. Y a mí esta pregunta me genera mucha duda, tan así, para mí es tan compleja que le voy a decir a ustedes, yo estoy entre la B y la D. Y si tuviera que marcar una, marcaría la B. ¿Por qué estoy equivocada? Cata, qué pena, es que te entendí C y D y luego te entendí B y B y D. Yo D. estoy entre la B y la D. Y finalmente marcaría como correcta la B. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Profe, pero explícame dónde ves la vanidad en la En respuesta el hecho B. de que el canal cree que todos los ríos existen para llevarle agua a él. Esa es la vanidad, creer que los ríos solamente existen para el canal. Exacto, ahí lo dice María Fernanda en el chat. Y les voy a decir por qué descarto la D.
porque en la afirmación la vanidad disfrazada de altruismo, yo no veo altruismo en la D, más si veo altruismo en el canal, porque al final el canal cumple su función de, de darnos pues como el caudal de los ríos y que no haya esa erosión y que dañe pues las montañas y esas cosas que se evitan con un canal. ¿Sabe? No me cuadra el tiranizar. Pero es que en tiranizar está en la D. Porque dices que la B, Juli. Ah, porque usted estaba entre la B Sí, y yo la estoy D. entre la B y la D y yo descarto la D y me Sí. quedo con la B. Bueno, sí, entonces estamos Bueno, estamos bien. igual. Entonces yo descarto la D es por esto, por tiranizar. Aquí no hay nada de altruismo. Los autores suelen tener el efecto de tiranizar. O sea, ¿dónde está el altruismo ahí? Las conversaciones hablando solo de sus obras, ¿dónde hay altruismo acá? Más el canal es altruista. ¿Por qué? Porque cuida el caudal, cuida que no haya erosión, cuida que las montañas no se vayan desbaratando, ¿cierto? Creo que para eso son los canales. Sí, ellos evitan la erosión. Y en este caso es altruista por su función, pero en realidad su vanidad disfrazada es que él piensa que todos los ríos existen es para llevarle agua. Los escucho. ¿Quién tiene otra opción de respuesta diferente a la B? Esos silencios son, profe, usted tiene toda la razón. Ja, y eso que terminó, y eso que ese término altruismo, muchos expertos dudan de que exista. Sí, mi querido señor, yo también soy una de las que creo que no existe. Principalmente por el ego. El hombre no se puede desatar del ego. Cata es altruista. Al decir que el altruista no existe. Ah, ah. Sigamos. Creo que si esos silencios es por la B. Es posible afirmar que el escritor al que hace referencia el autor del texto es obsecuente y hace acciones altruistas, altruista y le gusta al lector, los lectores obsecuentes, cándido y se disfraza de vanidoso. Vanidoso y asume que el lector es ingenuo. Esta es literal. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, está acá. Traicionado por su vanidad, quien escribe supone en el lector la obsecuencia y la candidez. Es decir, el lector es obsecuente y cándido. Referencia al autor del texto es posible afirmar que el escritor al que hace referencia el autor del texto no puede ser obsecuente ni puede ser cándido porque estos son cualidades del lector. Y cuando dice altruista es falso porque en realidad él no es altruista, está disfrazado, en realidad es un vanidoso. Y asume que el lector es ingenuo, claro, porque lo cree cándido y obsecuente. La respuesta es D. Muy bien, sigamos. Una afirmación que guarda relación con la información dada en el párrafo es: ciertos libros parecen haber sido escritos no para aprender de ellos, sino para que se reconozca lo que sabía su autor. Hay libros hechos para que la gente aprenda y no para que se entere de que el autor ha aprendido algo. Tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor porque el escritor no empieza contigo. El autor que habla de sus propios libros es peor que la madre que solo habla de sus hijos. ¿Cuál es la correcta? Juli se fue por la A. Mari la A. Mariana, listo. De hecho, en el texto se... Pero esa de... Ah, sí, yo también pienso lo mismo. ¿Qué? Mariana, por favor, usted sabe que no.
Ciertos libros parecen haber sido escritos no para aprender de ellos, sino para que reconozca lo que sabía su autor. En el texto se nos está hablando de la vanidad y que el escritor cree que está tratando de decir algo genial, algo sorprendente. Suena que no es. Sí, Mariana. Entonces, la respuesta es la A por eso. No para aprender de eso, sino para que se reconozca lo que sabía su autor. Es ese asunto de esa vanidad, de ese asunto de hablar del ego que el autor está acusándole a los escritores ingenuos. Hay libros hechos para que la gente aprenda y no para que se entere. Esto es totalmente en contra de lo que Jaime está tratando de decirnos. Tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor. En el texto no se habla de esa sensación, perdón, de ese sentimiento por la lectura. El autor que habla de sus propios libros es peor que la madre que solo habla de sus hijos. En el texto sí se habla muy mal de aquel que habla de sus propios libros, pero no se hace una comparación con una madre y sus hijos. Es más, no se dice que ese asunto de hablar de sus propios libros sea mejor o peor que otra cosa. 17. Teniendo en cuenta que las palabras obsecuentes, teniendo en cuenta que la palabra obsecuente refiere la incapacidad para discernir por cuenta propia, se puede afirmar que el escritor ingenuo asume que el lector no identificará el altruismo disfrazado de vanidad, es un altruista incompetente y vanidoso, está inhabilitado para leer con altruismo y sin vanidad, no comprende el sentido del altruista y vanidad. Mayrin se fue por la A. Juli, Mariana, María Fernanda. Ah, yo puse la D. Yo creo que ese es un distractor. Es que veamos acá. Traicionado por su vanidad, disfrazada de altruismo, quien escribe supone en el lector la obsecuencia y la candidez. Es que el lector, ¿qué tiene que ver con la vanidad? Que no se da cuenta, de las cosas, de la vanidad. La A está al revés, no identificará el altruismo disfrazado de vanidad. El altruismo disfrazado de vanidad. Ay, sí, señor. Sí, Profe, señora. Dime. profe, es que es al Sí, señora. revés. Mira que el texto lo dice. Traicionado por su vanidad, lo que está disfrazado es el Sí, altruismo. señora. Mientras que en la D me dice que, espérate, yo lo acomodo acá, que dice, se refiere, para discernir. Entonces es como que el lector no va a discernir que el que escribió ese texto, pues realmente no quiere hablar sobre los libros, sino que quiere hablar sobre él. No va a poder diferenciar eso. Te entiendo. Y la A yo la descarto porque está Y al ya nos queda revés. la de eso. Es el simple hecho de que la A diga que es que el altruismo se disfraza de vanidad, ¿cierto? Se descarta de una. Uy, no, yo es que, por Dios bendito. De verdad que en esta sí me descaché muy feo. Es un altruista incompetente y vanidoso. Pues eso no es altruista porque se disfraza de vanidoso, o sea que no, perdón, es un vanidoso que se disfraza de altruista, o sea que no es altruista, entonces esta se descarta. Está inhabilitado para leer con altruismo, no es un asunto de leer. Ah, se fue. Nos queda la D. Yo había marcado la A, muchachos. Créanme que sí. No es la A por ese desorden. Nos queda la D. Bien, mis queridos señores y señoras, gracias por la corrección. Quedamos hasta la 17. Para papam, para papam. La opción de respuesta correcta es la D y quedamos ahí. La cuarta puse yo y la 4 yo puse a eso
no son penas. Los errores me hacen más fuerte. Avanzamos mucho. Sí, ya tenemos que ir como con más claridad en las respuestas, ¿cierto? Con más fluidez a la hora de, no más claridad, sino más fluidez, que no nos demoremos tanto en justificarlas. Mis queridos señores y señoras, espera un momentico, yo organizo aquí. Profe, pero sí se nota, o sea, es que este texto está muy fuerte. Se nota que es un parto cada una de las preguntas. No es tan fácil de digerir como otros que a veces Sí, tiene como aparecen. una complejidad y creería yo que mi error con este texto, me cuesta reconocer mis errores, pero lo voy a hacer. Me sentí muy sobradita cuando lo hice. Mariana, eso fue lo que me pasó. Me sentí sobradita, cuando me sentí a hacerlo, fum, rápido. Y ese es un error, responder sobrado. Ya, ¿qué más? Les agradezco mucho el encuentro de hoy. Nos vemos el jueves para terminar. Y nada, les agradezco todo. Ahora pida perdón y rece 3 rosarios. No sé rezar rosarios. Muchas gracias a ustedes. La discusión estuvo muy buena. Gracias, mi querido Julián. Eso es lo que vamos a seguir haciendo pues todo el curso como habíamos quedado. En algún momento sí usaré algún tema porque a veces me aburro. Solamente examen, entonces me gusta dar tema. En algún momento diré, voy a darles tema y les diré con tiempo. Esta semana vamos a ver temas, ¿listo? Quedando con mi testimonio. Me voy a seguir quedando con testimonio. Bueno, mi querida señora. Y eso lo único que yo también me quedo con testimonio. Recuerden que la intención no es convencerlos, sino que es ese análisis de comprensión del texto. A la final, el que hoy escojamos una respuesta no les va a acercar el día del examen. Lo que lo acerca el día del examen es la capacidad de análisis de la información. ¿Listo? Que me les vaya muy bien. A la final a darnos puño. Que les vaya muy bien. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.